¿Qué tal y bienvenidos a mi canal? El día de hoy vamos a ver el diseño y la forma de hacer CO2 casero más económica que hay. Así es. Así que vamos a ver qué necesitamos y un poco de para qué es el CO2. Así que sin más, vamos allá. ¿Para qué sirve el CO2 en el acuario? El CO2 o dióxido de carbono es uno de los elementos esenciales para el perfecto desarrollo de las plantas de nuestro acuario, pues de este extraen el carbono las plantas, nutriente necesario para su crecimiento y desarrollo. También es un gas esencial en el proceso respiratorio de las plantas y fundamental para la fotosíntesis. Así que resumiendo este párrafo, el CO2 es fundamental para que las plantas puedan crecer de forma adecuada y también les ayuda al proceso de la fotosíntesis. ¿De dónde obtienen las plantas el carbono para crecer? Bueno, las plantas únicamente tienen dos formas de conseguir este nutriente tan importante. En primer lugar, de los carbonatos presentes en el agua y los bicarbonatos que pueden estar presentes en las rocas y los suelos y subsuelos. Esto nos dará igual carbonatos más bicarbonatos igual al KH del agua. Y en segundo lugar, del dióxido de carbono o CO2, que generalmente está diluido en el agua y se genera por la respiración de nuestros peces o animales que habitan en ese ecosistema. Ahora, sabemos que nuestros acuarios son ecosistemas aislados, así que las plantas no van a poder obtener el dióxido de carbono o CO2 que necesiten a menos que nosotros se los proporcionemos, y de ahí que sea necesario en un acuario plantado la introducción de CO2 de manera artificial. Es momento de empezar a diseñar nuestro dispensador de CO2 casero. Así que recuerden, esta es la versión más básica y más económica. Vamos a iniciar. Para empezar necesitamos una botella de 2 litros como la que vemos en la imagen. Puede ser del refresco que ustedes gusten, la idea es que la tapa sea hermética. Después necesitaremos una botella más pequeña de unos 500 o 600 mililitros para poder contener el CO2 que va a pasar de la mezcla. La botella grande será la que nos sirva para contener la mezcla. Aquí vamos a echar la levadura, el azúcar y el agua, la cual posteriormente pasará a la botella pequeña que nos servirá para hacer el conteo de burbujas de CO2 y de aquí pasará a la pecera. ¿Cómo vamos a hacer la instalación? Bueno, vamos a poner la primer manguera. Esta manguera únicamente lo que está haciendo es conectar a la botella de 2 litros con la botella más pequeña para que el CO2 pase de la botella de la mezcla hacia la botella número 2, que es la más pequeña que únicamente contendrá agua. Esta botella nos servirá para contar las burbujas de CO2 que está generando la mezcla. Así que si le ponemos atención podremos ver cuando la mezcla ya se esté terminando. Muy bien. Ahora debemos conectar la botella pequeña hacia nuestra pecera, por lo cual pondremos una segunda manguera que va conectada de la siguiente manera de la botella pequeña hacia nuestra pecera. Aquí necesitamos todavía nuestro dispensador de CO2, pero eso ya lo veremos posteriormente cómo lo vamos a construir, ya que recuerden que la idea de esta construcción es que sea lo más económica posible. Muy bien, ya tenemos el diseño, esto es lo que tenemos que construir, así que sin más, vamos a hacerlo físicamente. Vamos allá. Muy bien, ahora que ya vimos lo que vamos a necesitar de acuerdo al diseño que ya hicimos, entonces vamos a hacer un review. Necesitamos una botella de 2 litros y una botella de 500 o 600 mililitros. La botella de 2 litros contendrá la mezcla y la otra botella nos servirá como contador de burbujas para nuestro CO2. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Pues manguera de silicona. Esta manguera es la que generalmente nos venden para nuestras bombas de aire. Así es, las bombas de aire que generalmente tenemos para nuestras peceras. Muy bien, vamos a necesitar barras de silicón para poder pegar nuestras mangueras a las tapas y poder sellar esas partes y que no se nos escape nuestro CO2.
por lo cual también necesitaremos nuestra pistola de silicón para poder calentar las barras y necesitamos por último, esto es opcional, algo para perforar las tapas, ya sea un clavo, nuestro taladro con una broca o algo que podamos calentar y poder hacer la perforación, por lo cual yo voy a utilizar un cautín. Este cautín al calentarse perfora este tipo de PET súper rápido. Así que eso es todo lo que necesitamos para esta construcción. Vamos a construirla físicamente. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es colocar las taparroscas en una posición para poder hacerle los dos barrenos que necesitan. Recuerden, una taparrosca deberá llevar dos agujeros y la segunda únicamente uno, de acuerdo al diseño. Muy bien, vemos que con el cautín es relativamente rápido y fácil hacer estos agujeros para no hacerlos exageradamente grandes. Entre más justos estén estos orificios es mucho mejor, ya que costará menos trabajo sellar después con el silicón. Muy bien, vemos que ahí pasa perfectamente la manguera, damos los retoques a los últimos y listo. Muy bien, es momento de desconectar el cautín y empezar a armar la parte de las mangueras con las taparroscas para ver cómo quedaría el ensamble. Muy bien, recuerden que la taparrosca con un solo orificio va en la botella grande y la que tiene dos va en la botella pequeña. Ok, ya tenemos ahí el ensamble de la manguera que va a llevar el CO2 de la botella de 2 litros a la botella de 600. Ahora debemos instalar la manguera más larga, que es la que va a llevar el CO2 de la botella pequeña hacia la pecera. Perfecto. Ya que la tenemos, recuerden que esa va mucho más pequeña. Listo. Ya tenemos el ensamble listo. Así que ahora que ya confirmamos de acuerdo al diseño que esto es lo que necesitamos, es momento de sellar las mangueras con las tapas usando la pistola de silicón y las barras. Muy bien, ya que tenemos listo el silicón, es momento de empezar a sellar las mangueras. También debemos sellar por la parte de adentro para ayudar a que no exista ninguna fuga. Recuerden que es con gases con lo que vamos a estar trabajando. Listo. Ya que tenemos bien sellado con el silicón, hay que dar los últimos retoques y dejar secar. Ya que dejamos secar, ahora volvemos a ensamblar todo y así es como nos queda. Aquí vamos a hacer una prueba de que no tengamos fuga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a apretar las botellas para deformarlas. Ya que estén deformadas las botellas, voy a soplar por la manguera que va a ir directamente de la botella pequeña hacia la pecera. Si todo está bien, el aire va a inflar ambas botellas y aparte me va a tener cierta presión en las mejillas cuando se inflen. Ahí está, vemos que se inflaron y efectivamente siento la presión en las mejillas. Eso significa que no estamos perdiendo aire por ningún lado. Hacemos la prueba nuevamente y cuando soltamos la manguera podemos oír claramente cómo escapa el aire, así que estamos listos para seguir. Ahora viene la parte de la mezcla. Mezcla básica para CO2 casero. Para esta mezcla vamos a usar 1 litro de agua, 200 gramos de azúcar y 11 gramos de levadura. Primero tenemos la levadura que viene en paquetes de 11 gramos, 200 gramos de azúcar y 1 litro de agua. Lo primero que vamos a hacer es introducir el agua en la botella de 2 litros. Es importante saber que esta agua está tibia para ayudar al azúcar a diluirse de manera más rápida. Puedes usar agua fría, pero va a tardar un poco más
pero lo que sí no se recomienda es usar agua caliente, ya que esto afecta a la levadura. Muy bien, ahora vamos a introducir el azúcar. Muy bien, ya cuando tenemos la mezcla de agua con azúcar, es importante revolverla de manera que el azúcar se diluya en el agua. Por eso el agua, si está tibia, nos va a ayudar en este proceso. Perfecto. Ya que tenemos el agua diluida, lo que vamos a hacer es revolver la mezcla de la levadura en un poco de agua fría para que esta mezcla se genere aparte. Después la arrojaremos a nuestra botella de 2 litros. Para esto no necesitamos mucha agua, solo un mínimo. Muy bien, ya aquí tenemos nuestra mezcla de levadura, la introducimos en nuestra botella de 2 litros y la mezcla está lista. Ahora, la botella pequeña, recuerden que también debe tener una cuarta parte de agua en su interior que nos va a servir como contador de burbujas de CO2. Muy bien, volvemos a dejar todo en su lugar y nuestro generador de CO2 casero ya está listo. Ahora solo tenemos que esperar alrededor de 1 hora para que empiece a generar CO2. Así que esperemos. Muy bien, han pasado 55 minutos y podemos ver que el CO2 ya se está generando. Ahora, me gustaría hacer algo para demostrar que esto efectivamente es CO2. El CO2, al ser más denso que el oxígeno, se queda en la parte de abajo desplazando al mismo. Por lo cual, si yo suelto el CO2 dentro de este vaso, tendría que apagar la vela. ¿Por qué? Porque la vela, el fuego, no funciona sin oxígeno. Así que vemos que realmente esto es CO2. Muy bien, parece que ya tenemos todo listo. Ahora solamente falta ir a la pecera, instalar el CO2 y ver qué vamos a usar como difusor del CO2. Porque una cosa es nuestro generador de CO2, pero otra cosa es cómo lo vamos a integrar a nuestro acuario. Porque si únicamente dejamos la manguera con esa burbuja, pues el CO2 prácticamente va a estar escapando. Por lo cual necesitamos un difusor de CO2 que a esa bomba la desintegre en muchas burbujitas de aire que van a ser mejor mezcladas en el agua de nuestra pecera. Así que vamos a ver cómo hacer esto y cómo instalarla. Vamos allá. Muy bien, ahora vamos a introducir la manguera del sistema al acuario para ver que tenga la presión necesaria para empezar a sacar burbujas de dióxido de carbono. Ahí vemos que empiezan a salir, pero recuerden que ese tipo de burbujeo no sirve para mezclar el dióxido de carbono con el agua. Por lo cual vamos a hacer un difusor tomando un cigarro cualquiera, lo único que debe de tener es un filtro y vamos a quitarle el tabaco y a limpiarlo. Recuerden, el cigarro en el filtro tampoco debe de tener cápsula, ya sea de menta o de cualquier sabor, debe de ser neutro. Muy bien, lo que vamos a hacer es tomar el filtro y meterlo en la punta de nuestra manguera difusora. Muy bien, no es necesario meterlo totalmente, solo que aunque haga un pequeño tapón es suficiente y que tenga presión como para no zafarse. Listo. Ahora, ya que lo logramos introducir en la manguera, es momento de volverlo a probar. Así que vamos a introducirlo a nuestro estanque. Aquí podemos ver que nuestro difusor está funcionando y en lugar de esas burbujas enormes que suben muy rápido a la superficie, tenemos estas burbujas finas de CO2 que se mezclan mucho mejor con el agua de nuestro acuario. Muy bien, ya que vimos que funciona nuestro difusor súper económico, lo que vamos a hacer ahora es cortarlo para darle más estética y ponerlo con un chupón por dentro para fijar su lugar. Muy bien, cortamos el exceso del filtro del cigarro y con una ventosa vamos a darle su lugar permanente. Muy bien, lo vamos a colocar de la siguiente manera. Perfecto. Ahí tarda un poco en salir el CO2 porque recuerden que tiene que haber suficiente presión como para que desplace el agua. Y ahí vemos cómo vuelve a empezar a salir y nuestro difusor de colilla de cigarro, o más bien de filtro de cigarro, funciona perfectamente y solo costó
3 pesos. Y bueno, hemos llegado al final del video. Como viste, es muy económico, realmente súper económico. Así que si quieres un acuario plantado y tienes esa preocupación de que el CO2, ¿cómo lo hago? Es un sistema muy económico. ¿Tiene desventajas este sistema? Sí, no lo podemos cerrar por la noche, por lo cual vamos a tener que sacarlo de la pecera porque no es bueno que el CO2 esté toda la noche. Recuerden, en la noche las plantas invierten su sistema de respiración y en lugar de respirar CO2 empiezan a respirar oxígeno y a sacar CO2. Entonces, si nosotros tenemos CO2 más el CO2 que van a producir las plantas, seguramente, bueno, no seguramente, pero sí nuestros peces van a sufrir con la oxigenación. Es muy probable que inclusive se lleguen a asfixiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso un equipo de CO2 ya profesional pues te permite cerrarlo y evitas ese tipo de situaciones. Pero bueno, ya vieron que realmente es muy barato. ¿En qué gastamos? Las botellas fueron recicladas. ¿Qué más? La levadura me costó 10 pesos el sobrecito, prácticamente nada. Agua, bueno, es del grifo. ¿Qué más tenemos? Silicón, cuesta 5 pesos la barra, me gasté menos de una. ¿Qué más usamos? Azúcar, todos tenemos azúcar en nuestras casas. ¿Qué más? Pues prácticamente es todo. Entonces realmente fue muy barato. Y bueno, el cigarro, porque yo lo tuve que comprar, no fumo, entonces ahí está, pero si ustedes fuman seguramente ya tienen cigarros, así que no hay excusa, podemos tener un acuario plantado con CO2. Así que espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor dale like, no olvides suscribirte para más videos como este. Yo soy Iván Sánchez, chao.